Contanos sobre qué universo hicieron esta encuesta y, bueno, qué arrojó. Bueno, esta es una encuesta nacional que con una pregunta que incorporamos en el mes de mayo y que venimos haciendo desde ese momento, vinculada a los cambios en los hábitos de consumo. Ya por ese tiempo se estaba hablando en la opinión pública sobre los recortes que las familias venían haciendo, entonces lo que hicimos fue ahondar más en qué tipo de recortes, cuándo, cómo. Y en ese sentido lo que encontramos desde el mes de mayo hasta ahora es que todas las familias prácticamente, porque 8 de cada 10 es prácticamente todas las familias de la Argentina, incorporaron algún tipo de cambio en el hábito de consumo en el último año. En el mes de mayo era el 85.3% y en el mes de agosto esto ya disminuyó al 78.4%, pero siguen siendo en promedio 8 de cada 10 argentinos que han modificado algún tipo de consumo. Como vos decías, la primer mención desde el mes de mayo en adelante que se sostiene y no cambia tiene que ver con las compras no esenciales, como indumentaria, ropa, calzado, etcétera. Después las salidas a comer afuera, el consumo de las segundas marcas, y este mes subió en el podio junto con el disminuir el consumo de primeras marcas, el consumo de carnes. Uh-huh. Lara, con respecto al tema, por ejemplo, de las compras en supermercado, se está escuchando mucho ahora que la gente está consumiendo con tarjetas de crédito, cosa que ya hace un tiempo venían como medio en desuso, ¿no? Las tarjetas de crédito en compras y aún todavía en cuotas. ¿Esto pudieron verlo ustedes en esta evaluación que hicieron? No, nosotras en particular esa pregunta no la hicimos sobre con qué medio consumen. Sí preguntamos respecto de los ingresos de la familia, ¿no? En qué situación se encuentran. Entonces ahí tenemos que para el 30% no les alcanza y tienen dificultades, y para un casi 17% no les alcanza y tienen grandes dificultades en el mes de agosto. Solamente un 39% dice que les alcanza justo, y los que pueden ahorrar son muy poquitos, son un 14% del universo que relevamos. Claro. Y con respecto, esto es en el último año, con respecto a años anteriores, ¿qué diferencias están notando ustedes, y si lo pudieran evaluar, ¿no? Por supuesto, no digo números, quizás no, pero sí digamos, en líneas generales, ¿no? Hubo gente que cambió antes, menos los hábitos, digamos, en compras y demás. ¿Cómo viene de hace unos años para acá esto? No, mira, la pregunta nosotras la incorporamos este último año, así que no podemos hacer comparación. Por eso les preguntamos qué hicieron durante su último año. Perfecto. Y en ese sentido la respuesta es esta. Bueno, durante el último año hemos tenido que modificar algún tipo de consumo. Lo interesante de esto es que al momento de segmentar por nivel socioeconómico, por edad y por género, encontramos que es transversal a todos los sectores. Algunos habrán modificado salir menos afuera y otros habrán modificado no comprarse ropa, pero todos en algún punto han realizado algún tipo de cambio en su consumo familiar. Claro. ¿Pudieron medir la confianza en el rumbo económico de la Argentina, o quizás cuál es el principal problema de la Argentina? Sí. ¿El estado de ánimo? Sí. Sí, ahí hacemos varias preguntas. La primera tiene que ver con el principal problema del país, que así la venimos haciendo ya hace varios años, y lo que encontramos es que desde el 2023, desde mediados del 2022 en adelante, el principal problema era la inflación y se sostenía como principal problema mes a mes. Eso no cambiaba. Este mes el principal problema pasó a ser la corrupción en frecuencia de mención, y la inflación y la inseguridad quedaron empatados en segundo lugar.
Corrupción, Entonces, hay una sensación de una corrupción imperante entonces. Exacto. La corrupción venía bajando también desde mediados del 2022, que estaba en el segundo lugar después de la inflación, y ahora volvió a ocupar el primer lugar en la frecuencia de mención. Cuando preguntamos cuál es para usted el principal problema de la Argentina, volvió al primer lugar la corrupción en este mes, y en segundo lugar la inflación. Después, la otra pregunta que hacemos es respecto de la aprobación de la gestión del gobierno nacional. Y ahí el gobierno nacional todavía conserva casi un 48% en la aprobación de su gestión. Uh-huh. Y eso es, bastante novedoso en términos comparativos con otros periodos presidenciales donde esto pasa acá en la Argentina y pasa en todo el mundo, que a medida que un gobierno va transcurriendo su gestión, comienza a bajar la aprobación. Bueno, este nivel es bastante alto. Si bien en este mes se dio vuelta, el mes pasado estaban casi empatadas la aprobación y la desaprobación, este mes la desaprobación está unos puntos, un par de puntos más arriba que la aprobación en la evolución, un punto 3, igual 47.7% de la población aprueba la gestión actual. Es decir, que pese a ajustarse el cinturón, todavía la gente aprueba este gobierno, o por lo menos quiere seguir, digamos, sí, de esta manera, ¿no? Sí, con esta situación económica, si se quiere. Exacto, esa es la lectura. Pese a la situación actual, pese a tener que hacer cambios en el hábito de consumo, pese a no decir o a decir que no se llega a fin de mes, todavía un 47.7, casi un 48% de la población aprueba la gestión nacional. ¿Se traduce esto en votos? Se traduce en intención de votos, no en paralelo, pero sí lo que encontramos cuando preguntamos por a quién votaría si las elecciones fuesen mañana, a qué sello votaría, un 45% menciona que votaría a un candidato del oficialismo nacional. De la Libertad Avanza. Un 47% entonces. A ver, ya dame un segundo. Te estamos tomando lección, Lara. Estamos tomando lección y se me había ido la página. No, un 45% de la población manifiesta que votaría un candidato afín al gobierno de Javier Milei. Claro. Y muy probablemente no lo hayas preguntado, es una pregunta urgente de coyuntura, pero medible, si se quiere, y quizás me meta con un estudio que por ahí estás haciendo ahora y es válido. ¿Los vetos golpearon la imagen del gobierno? No golpearon la imagen, sí lo preguntamos, no golpearon la imagen porque, ya te digo, la imagen positiva del gobierno nacional y de la figura del presidente de la nación viene bastante congelada en el tiempo, o sea, se sostiene entre el 40 y el 45% hace ya varios meses. Te corregiría, me animaría a corregirte y decirte, no, es sólida la imagen, no es congelada. Bueno, son dos lecturas, sí, dos adjetivos, pero sí, podemos decir que es sólida, así como también es sólida o está congelada la imagen negativa de los dirigentes tradicionales de la política argentina, ¿no? Eso lo venimos viendo por lo menos como mínimo hace 6 meses. Se sostiene la imagen positiva del presidente, sigue siendo el político con mejor imagen, y el resto de las figuras que han sido protagonistas de los últimos 20 años de la política argentina tienen imágenes negativas muy altas que tampoco se modifican. Pero cuando vamos a preguntar por el nivel de acuerdo con las medidas, ahí la cosa cambia, porque si bien se sostienen la imagen positiva tanto de la gestión como del gobierno, un 66% está en desacuerdo con el veto al aumento de las jubilaciones, un 65% está en desacuerdo con el veto al proyecto de aumento de salarios del Hospital Garrahan, y un 67% está en desacuerdo con el veto a la emergencia por discapacidad.
O sea, hay una aprobación de la gestión, hay una mirada positiva todavía en un 45%, en un 44% sobre el presidente de la Nación, pero más de un 60% no está de acuerdo con los vetos a estas 3 medidas. Okay. Lara, te agradecemos muchísimo, te hemos tomado lección y Por favor. Nos has desasnado en un montón de aspectos acerca de la opinión pública. Un abrazo para vos y todo el equipo de Management and Fit. Un abrazo grande y que tengan muy buen día. Gracias.